Nuestro universo es un átomo y ahora mismo estamos dentro de ese átomo. En un video relativamente reciente, discutimos en detalle la posición de esta hipótesis y reflexionamos sobre cuán realista podría ser. Si todo es tan bueno, si todo es tan real, ¿existe alguna crítica científica a este enfoque? ¿O acaso la hipótesis de que el universo es un átomo realmente puede existir, realmente aspira a ser científica y de hecho ya es una teoría? Hoy vamos a conversar sobre cómo criticar de manera científica y elegante la idea de que el universo está dentro de un átomo, de que toda nuestra vida es, en términos generales, lo que ocurre en los planos. Si han visto Hombres de Negro, probablemente recuerden que una de las partes de esta magnífica película termina con una extraña criatura sosteniendo una especie de esfera. En esa esfera se muestra nuestra galaxia, se muestra nuestro universo. La cámara se acerca de manera hermosa, se mueve, y esta misma metáfora relacionada con el hecho de que algunas criaturas sostienen un objeto en el que está nuestro universo, en cierto modo, la refleja. Esta idea de que el universo está dentro de un átomo, la idea de que el átomo es un universo, en realidad, digamos, impregna algunos trabajos filosóficos, impregna trabajos pseudocientíficos, y existen enfoques más o menos serios que se basan en esto. De nuevo, si recordamos los trabajos y luchas de Pascal, en su obra Pensamientos reflexionaba sobre el hecho de que efectivamente el universo podría estar oculto en un átomo. Allí utilizaba enfoques puramente filosóficos y aplicaba una perspectiva filosófica al problema. Reflexionaba sobre lo que puede tener límites, sobre lo que no puede tener límites, y en estas reflexiones, como se suele decir, sin cambios. Kattenem llegó a la conclusión de que el universo, en teoría, debe estar localizado en algún lugar. Y si está localizado en algo que no tiene espacio, que no tiene límites, no se descarta que sea alguna pequeña partícula. Al mismo tiempo, el enfoque de que el universo es un átomo se atribuye regularmente a Carl Sagan, aunque él nunca dijo eso. Y el propio enfoque de que el universo es un átomo a menudo se asocia con Einstein, aunque él tampoco dijo nunca eso. Aquí encaja muy bien este meme, quizás lo hayan visto, si lo encuentro lo pondré. Allí aparece un actor famoso, o alguien así, mirando a la cámara, con alguna cita escrita. A Internet le encantan las citas. Y sobre esa cita está esta persona, que supuestamente la dijo, y escribe algo en una forma no muy apropiada, como, caramba, yo nunca dije eso, qué demonios, disculpen. Así es la historia. Por eso, cuando se compara el concepto de el universo en un átomo con Einstein o con Carl Sagan, sucede más o menos lo mismo. Mientras tanto, Edward Harrison discutió este enfoque en uno de sus libros de 1985, donde expuso detalladamente esta hipótesis y también explicó su funcionamiento. Y por supuesto, como analizamos en detalle en el video anterior, aquí entra en juego en cierta medida el principio de Popper, y la propia idea es notable porque es imposible ni confirmarla ni refutarla. Todos los métodos que utilizamos para confirmar algo se basan en la base científica que tenemos. Esta base científica puede ser incompleta y es por eso que, al intentar refutar algo con estos enfoques, no podemos refutarlo por completo. Mucho menos podemos confirmar algo, pues es posible que falten herramientas. No se descarta que nuestra ciencia en general esté al nivel de una representación de alguna tribu africana sobre la existencia del fuego. Sin embargo, hasta donde yo sé, incluso aquellas tribus que digamos no están muy desarrolladas técnicamente, ya han aprendido a manejar el fuego. Pero de todos modos, espero que esta comparación les sea clara. Si es así, con la ciencia que tenemos, no podemos sacar conclusiones correctas. Sin embargo, ahora nos adentramos en la filosofía y nos hemos reunido aquí para, usando herramientas científicas, criticarla por completo hasta destruirla. La idea de que el universo es un átomo. Volvamos a esto, porque a partir de aquí comienza una postura puramente ideológica, y después empieza la filosofía pura. Como recordarán, nosotros conocemos el mundo a través de la física analizando una serie de factores diferentes. He identificado aproximadamente 5 puntos que vale la pena discutir aquí. Comencemos lógicamente con el primer punto que, en principio, en mi opinión, es correcto. Entonces, la primera cuestión que vamos a discutir aquí es la discrepancia entre la forma y el tamaño. Bueno, ¿cómo surge en general la idea de que el átomo es un universo? Lógicamente, si el átomo es un universo, el átomo y el universo deberían correlacionarse en tamaño. No podemos medir esto de manera correcta, ya que, estando dentro del sistema, no podemos percibirlo, o algo así. Obtener y estudiar. Podemos decir que, en realidad, el átomo es una especie de gran substancia en la que nos encontramos,
Y lo que medimos dentro de este sistema no es en absoluto un átomo, sino algunas partes constituyentes que no tienen ninguna relación con este sistema. Aquí hay muchas interpretaciones filosóficas diferentes de este enfoque, hay muchas perspectivas distintas sobre el problema, pero quizás lo más correcto aquí sea realmente comparar los parámetros dimensionales. Está claro que debe haber escalabilidad. Está claro que si hablamos de un átomo enorme en el que nos encontramos, entonces empieza una historia completamente diferente. Pero sin embargo, si al menos observamos las proporciones de lo que tenemos, veremos que no hay correspondencia. Tenemos el tamaño medible del universo que conocemos y tenemos un tamaño medible del átomo que también conocemos. Todas las conversaciones sobre que es imposible medir un átomo, que el átomo no tiene un tamaño concreto, no son del todo correctas. Incluso si consideramos al átomo como una partícula cuántica, que en principio en muchos casos es así, el átomo tiene una cierta región característica de probabilidad donde existe, y este tamaño de la región podemos localizarlo, es decir, en términos generales, medirlo y comparar ese tamaño con el tamaño del universo que conocemos. Cuando hagamos esto, descubriremos que en realidad el tamaño del universo no corresponde en absoluto al tamaño del átomo, y podemos decir que estos segmentos que medimos, por ejemplo, el radio del átomo y, en términos generales, el radio del universo desde el centro del universo, no está claro dónde se encuentra, pero al menos debería ser proporcional. Sin embargo, cuando medimos esto, resulta que no hay ninguna proporcionalidad en absoluto. Y estos tamaños existen por sí mismos. ¿Por qué es así? Porque este magnífico ratón de computadora, que por cierto, una vez alguien notó en un video y dijo que era muy genial y antiguo, no recuerdo de dónde lo saqué, pero no lo escucho. Este ratón ya es más grande que un átomo. ¿Y de qué universo dentro de un átomo se puede hablar entonces? Está claro que este es un enfoque demasiado superficial, pero un poco más arriba expuse estos puntos y dije que, incluso si hablamos de la comparabilidad de tamaños, aquí no la hay. Se supone que el universo se expande incansablemente. ¿Recuerdan esta historia? Hay muchos puntos controvertidos, pero sin embargo, basándonos en las mediciones que se realizan, al menos en los datos sobre el corrimiento al rojo, el universo realmente se está expandiendo. ¿Se expande el átomo? Bueno, en condiciones normales, cuando el átomo existe tal como existe, no podemos decir que ese átomo se expanda. Por lo tanto, no es posible comparar la expansión del átomo con la expansión del universo. Sí, se puede calentar un átomo y entonces las partículas dentro del átomo, las subatómicas, aumentarán su energía. En ese caso, la nube electrónica puede empezar a aumentar de tamaño. Pueden ocurrir muchos procesos interesantes, pero, en esencia, nunca veremos que el tamaño del átomo aumente hasta el tamaño del universo, ni con ese ritmo, ni con esa dinámica. Así que aquí ya tenemos el primer punto, el primer factor dimensional del que hablamos, que no corresponde a lo que existe en la realidad. Por eso, esta afirmación de que el átomo es el universo y que el universo es un átomo no se corresponde en absoluto con la realidad. La siguiente afirmación también suena bastante autoritativa. ¿Recuerdan cómo comenzó el universo? Bueno, eso también lo hemos comentado en el canal, por así decirlo. No sabemos cómo comenzó el universo, pero la física y la cosmología parten de la idea de que su origen fue el Big Bang. El Big Bang es, dicho de manera simple, la expulsión de materia desde una singularidad. Aunque hay puntos debatibles, existen datos e investigaciones que realmente se correlacionan con este enfoque y muestran que todo funciona así. Y si esto es realmente así, entonces no tenemos ninguna zona en el átomo que se pareciera al punto del Big Bang. Bueno, podrías decir de acuerdo, pero existió el punto del Big Bang, tal vez eso sea el núcleo atómico. No, amigos míos, ustedes han caído precisamente en esa trampa. ¿Cómo crees que se está expandiendo el universo? Bueno, probablemente te imaginas un centro desde el cual se expande el universo. Y sin embargo, esta es una de las preguntas más frecuentes en la divulgación científica. De hecho, el universo se está expandiendo sin un centro. ¿Esto significa que el universo se está expandiendo? Bueno, a menudo utilizo la comparación con un globo. Por suerte, no soy el único que la usa, así que quizá no sea mala comparación. Si ponemos 3 hormigas sobre un globo, veremos que la distancia entre ellas aumenta constantemente al inflarlo. El universo, según los datos, se comporta de forma similar. El espacio entre los objetos y un punto de aumento específico aumenta. No, puede que sea difícil de imaginar, pero si le das vueltas a esta idea entenderás a qué me refiero. En términos generales, aquí no hay dioses, solo vasijas que se cuecen, y no hay nada demasiado complicado. Y así, basándonos en este conocimiento, podemos decir que el universo no tiene ningún centro de expansión, mientras que el átomo sí lo tiene. Esta hipótesis, basada en que el universo es igual al átomo, asume que el núcleo del átomo existe como el centro del universo.
Y si ya hemos hablado de la comparación entre galaxias y átomos, aquí hay otro hecho interesante. En el cosmos, todo se mueve sin cesar. Tenemos el sistema solar y todos los objetos se comportan más o menos así. Pero, hablando en términos generales, para simplificar mucho y no perder tiempo ahora en las características de cada objeto, diremos que todo gira alrededor de algo. E incluso aquello que parece no girar, en realidad sí lo hace. Simplemente no podemos medirlo a las escalas que tenemos. Y este enfoque, en términos generales, muestra que en el átomo todo debería ser más o menos así. Y hemos hablado muchas veces sobre el átomo en el canal. He hecho muchos videos sobre este tema, les recomiendo verlos todos, incluso hay una lista de reproducción aparte, dejaré el enlace, y allí siempre analizamos en detalle que el modelo planetario del átomo quedó en el pasado. Esa fue una idea propuesta por Rutherford, y junto con el avance del conocimiento científico. Esa idea, bueno, digamos, se volvió insostenible. ¿Por qué? Porque los electrones se comportan de una manera extraña y cuántica. Y este ingenioso método, que se llama comportamiento cuántico, implica que el electrón no gira alrededor del núcleo. El electrón no tiene ninguna órbita, el electrón no tiene ningún movimiento en ese sentido, y el electrón no tiene nada que ver con el sistema solar, salvo quizás que está ubicado más o menos como lo dibujó Rutherford en su momento. Todo lo demás son ya propiedades cuántico-mecánicas, que funcionan de otra manera. Y el electrón no gira así en una órbita, pero en el sistema real de su universo todo gira precisamente así. Por eso, esa comparación también es incorrecta. Y, nuevamente, la ciencia real no coincide con lo que propone la hipótesis de comparar el universo con el átomo. Problema número 3. Quizás sea el más importante. La física real no se puede escalar, como lo vemos en el par universo-átomo. ¿Qué sabemos sobre la física cuántica? Que la física cuántica funciona en cierto rango. ¿Qué sabemos sobre la física real? Que funciona en un rango no menos diferente. Y sabemos que la física cuántica no es aplicable a los macroobjetos, sean cuales sean. Tomemos esto, por ejemplo. Y en términos generales, cuando trabajamos con esto, ocurre la decoherencia y todas las propiedades cuánticas se van al traste. Aquí se podría decir que todo eso son ilusiones, que todo funciona de otra manera, que en realidad las propiedades cuánticas también existen en los macroobjetos. Pero ahora estamos hablando dentro del marco del enfoque clásico, y el enfoque clásico supone que el macromundo destruye los sistemas cuánticos. Es decir, en principio, si partimos de esta premisa, debería resultar que en el macromundo existiría la mecánica cuántica. Después de todo, estamos comparando las propiedades de un objeto cuántico y su comportamiento con el de los objetos reales. Sin embargo, no tenemos motivos para suponer que los macroobjetos tengan alguna relación con el mundo cuántico. No digo que necesariamente sea así, pero de nuevo, partimos de las premisas que tenemos. Además, aquí se revela, quizás, uno de los problemas más serios y complejos de la física que existen actualmente. Si todo fuera como la idea de que el átomo es igual al universo, no necesitaríamos una teoría del todo. Ya hemos hablado de que, sin ella, la física parece, por decirlo suavemente, no estar del todo correcta. Tenemos una teoría para lo pequeño, otra para lo grande, y requerimos algún tipo de gravitones o algo más. En esencia, nuestro universo a gran escala se describe mediante la teoría de la relatividad general. Dicho de forma simple, es continua y se comporta así, y la teoría a escalas de partículas subatómicas y de los átomos se describe mediante la teoría cuántica. Y luego empiezan a aparecer diferentes artefactos interesantes, distintas infinitudes, surgen unicornios de todo tipo y suceden muchas cosas curiosas. Y hasta ahora no se ha logrado reconciliar estas dos teorías. Entonces, incluso partiendo de esta circunstancia, no podemos decir que un átomo es un universo, porque entonces dentro de ese átomo funcionaría la mecánica cuántica directamente para nosotros. Y esos mismos objetos que tengo esparcidos aquí, simplemente, ahora tomemos este cargador, ya hemos tomado los discos duros y todo lo demás, este objeto existiría ahora según los principios del mundo cuántico. Y eso significa que no podría localizarlo. Así de simple. O no podría localizarlo sin observarlo. Y en todos los procesos de la mecánica cuántica no se permitiría que este objeto existiera de forma tan simple. Al menos, simplificando mucho la comprensión de todo esto, tendría contornos difusos. Y esto es lo más básico. Hablamos de lo más fundamental de la incertidumbre de Heisenberg. Pero esa es una historia completamente diferente. Por ahora, recordemos que, según los postulados de la relatividad y del mundo cuántico, estas dos teorías aún no se han reconciliado. Y eso significa que el universo dentro de un átomo se comportaría de forma muy diferente. Se comporta tal como lo observamos nosotros, pero la física cuántica nos da algo desagradable, una nueva dosis de incomodidad. ¿Por qué? Porque el punto número 4 también está relacionado con los mundos cuánticos.
¿Qué es lo que hay en la física cuántica que normalmente deja a todos completamente desconcertados? No, bueno, de nuevo, está claro que esto es algo puramente matemático, que simplemente es otro comportamiento del sistema, que es difícil trasladarlo al mundo real. Pero esto, la historia de que para que un objeto se convierta en objeto es necesario medirlo. Ese mismo paradoja del observador, que se puede interpretar de muchas maneras diferentes y sobre la cual aún no está del todo claro cómo describirla correctamente. Quizás no esté claro cómo describirlo, pero hay una cosa clara, que el sistema cuántico existe en el momento en que es observado. Sin embargo, aquí es mejor decir que existe cuando es medido, porque la idea del paradoja del observador genera asociaciones completamente erróneas. Aquí, desde luego, no hay ningún tipo de misticismo. Cuando hablamos de un observador cuántico, no nos referimos a la observación directa, ni a mirar directamente con los ojos, sino al proceso de medición. Sin embargo, cuando utilizamos esta metodología, debemos entender claramente que según esta lógica, este libro, otro objeto de la mesa, este magnífico libro, no debería existir sin un observador directo. Puedes decir que yo la estoy observando. Bueno, de acuerdo, la estoy observando, sí, está bien, se puede suponer que la estoy midiendo con mi mirada. Pero ¿qué pasa con la gran cantidad de objetos que no estoy midiendo ahora? Puedes decir que tal vez existen algunos órganos sensoriales adicionales que perciben estos objetos y que de esa manera se miden, pero esto nuevamente pasa. El plano de la filosofía. Debemos asumir que el aparato científico que tenemos implica que, para localizar una partícula cuántica, debemos medirla. Por lo tanto, todo lo que nos rodea debemos medirlo, pero eso no sucede. Por eso, probablemente, si estuviéramos dentro de un átomo, deberíamos ver un comportamiento diferente de estos sistemas. En la práctica vemos que todo no funciona así, por eso la cuarta posición también pone esta teoría en cierto callejón sin salida. Esta comprensión se puede ampliar aún más. Si el universo es un átomo, entonces debe haber algún observador externo. Para que el universo mismo sea un átomo, dejando de lado que nosotros estamos dentro de un átomo, todo debería funcionar de alguna manera como en el mundo de las partículas subatómicas. Bueno, está bien, supongamos que así es como se dio todo, pero si el universo es un átomo, desde fuera, alguien debe medirlo para obtener ese resultado del que estamos hablando. No podemos imaginar a ese observador externo. ¿Por qué? Porque para que exista algo fuera, eso debe existir físicamente. ¿Y qué hay alrededor del universo, según los conocimientos de la cosmología? La ciencia aún no sabe cómo responder a esta pregunta, pero en la mayoría de los casos, la teoría, precisamente la teoría y no la hipótesis, sostiene que no hay nada alrededor. No podemos imaginárnoslo, nos resulta difícil concebirlo, pero esa es la idea. Y entonces, ¿quién o qué medirá nuestro átomo, que es nuestro universo? Problema número 5. Este es el problema de la no falsabilidad de la teoría. Y ya hablamos de Karl Popper un poco antes, dijimos que la gracia de tales teorías es que no se pueden ni refutar ni confirmar. Sin embargo, él mismo formuló en su momento el principio de autenticidad de una teoría científica, y allí expresó que, para que una teoría sea realmente auténtica, debe ser posible refutarla mediante un experimento. Pero esto se puede leer de otra manera, decir que para que una teoría sea correcta debe ser confirmada por un experimento, pero la imposibilidad de refutarla es tan importante como la posibilidad de confirmarla. Y en gran medida, Popper basó sus razonamientos en esto. Por cierto, una vez hablé de esto en mi canal de Telegram. Allí había una nota sobre este tema. Por supuesto, el enlace al Telegram estará en la descripción. Y así, analizamos en detalle el enfoque de Popper, que se basaba en la imposibilidad de refutación. Según esta lógica, si no se puede idear un experimento que refute esta teoría, entonces la teoría no es válida, no es científica. ¿Cómo refutar de nuevo que este ratón está encendido? Pero mirarlo ahora así y decir que está apagado porque este pequeño LED no está encendido. Si no está encendido, probablemente no está iluminando. Así, por decirlo de alguna manera, lo hemos refutado. En teoría, en el caso del universo del átomo, también deberíamos tener alguna manera de ir más allá de esa teoría, observarla, idear un experimento que la refute y refutarla, o intentar refutarla y decir que sí, la teoría o que la hipótesis se ha convertido en teoría, pero que esta teoría en realidad es incorrecta o la teoría es correcta. Pero en este caso no podemos hacerlo, porque idear siquiera algún experimento que refute la idea de que el universo es un átomo y que el átomo es el universo simplemente es técnicamente imposible. Si tienen ideas así, tal vez por algún milagro se les haya ocurrido, escriban en los comentarios cómo harían un experimento que refutara que el átomo es el universo. Les diré un secreto, les haré un pequeño spoiler, lo más probable es que no lo logren, porque tampoco podrán partir de ninguna base científica real. Y también quiero decir un par de palabras sobre la semejanza
Existe un concepto llamado semejanza. Muy a menudo la ciencia, muy a menudo las investigaciones se basan en que algo se parece a otra cosa, y eso significa que probablemente sea así. Pero si solo nos guiáramos por eso, si solo nos basáramos en que algo se parece a otra cosa, no habríamos hecho ningún descubrimiento científico. Por ejemplo, hay muchísima información diferente sobre que en Marte encontraron algún objeto que se parece a una silla. En la Luna encontraron algo que se parece a otra cosa. O en Marte encontraron un objeto que se parece a una cara. ¿Quién hizo que esa cara se pareciera a una humana? ¿Por qué es así? Pero en realidad aquí funciona una historia completamente diferente. Existe una propiedad que hace que la mente busque formas familiares. Creo que ya lo mencioné en uno de los videos y dije que esto se llama pareidolia, y expliqué cómo funciona. La idea es que cuando nuestro lejano antepasado caminaba por la jungla e intentaba de alguna manera preservar su vida, era muy importante para él ver al tigre antes de que el tigre lo viera a él. Cuando la persona miraba superficialmente, por ejemplo, unos matorrales donde podía estar sentado un tigre, de inmediato se activaba este algoritmo y captaba aquellos objetos que visualmente se parecían a un tigre. En realidad podía no haber ningún tigre, pero para la persona era mucho más importante ver a un tigre que no estaba allí y huir de ese lugar, que no ver a un tigre que sí estaba y no escapar. Por extraño que suene. Sin embargo, este enfoque se arraigó durante mucho tiempo en la conciencia humana. Así está hecho, que siempre busca algo parecido. Nosotros intentamos comparar, no sé, el hocico de un perro con la cara de una persona, o decir que este gato se parece muchísimo a un ser humano. O, ¿recuerdan ese bulldog que se parece a una persona o a alguien más? Si navegan por internet, seguramente han visto muchas de esas imágenes, muchas de esas fotos. Y esto también se traslada al ámbito de la divulgación científica. Muy a menudo decimos que existen objetos que se parecen a algo antropogénico. Pero casi siempre esto está relacionado con el hecho de que funciona precisamente esa propiedad que alguna vez estuvo destinada a proteger a nuestro antiguo antepasado. Hoy en día esto funciona de manera un poco diferente, pero esos algoritmos siguen estando en lo profundo de nosotros, están fijados en nuestra conciencia. Y por eso, cuando vemos algo que se parece a otra cosa, automáticamente intentamos ver algo allí. Esta idea ha ido mucho más allá de que una persona intente ver un tigre o ver algún mamut escondido que quiere aplastarlo. Pero el propio enfoque permanece constante. Todavía nos guiamos por la idea de la semejanza de una cosa con otra. A veces esto funciona. A veces esto demuestra que el sistema realmente funciona. Así es. Y sería extraño decir que el sistema planetario no se parece en absoluto a un átomo. Sí, se parece un poco, pero eso no significa que el átomo tenga un sistema planetario. O por ejemplo, en la ciencia hay muchos casos así y hemos discutido muchos de ellos en el canal. Ya nos hemos encontrado con muchas cosas de este tipo. Esto sucede constantemente, sin embargo, eso está muy lejos de significar que un objeto sea el otro. Sin embargo, los partidarios de la teoría de que el átomo es un universo parten precisamente de que todo esto parece similar entre sí. Pero que se parezca no significa que sea así. De hecho, la idea de que el universo está oculto dentro de algo puede considerarse, hasta cierto punto, científica. Relacionarlo con los átomos funciona de manera diferente y el universo en el átomo es más ciencia ficción, pero existe la teoría de Everett, por ejemplo. Se trata de un trabajo completamente científico y bien fundamentado. Se puede criticar y decir que el enfoque de los multiversos no funciona en la práctica. Sin embargo, este enfoque posee en realidad ciertas raíces científicas. Sí, en esencia es un universo paralelo. Suena místico, pero existe cierta base, una base de cálculos y una base teórica. Existe la teoría de Smolin, según la cual dentro de cada agujero negro hay un universo. De hecho, fue a partir de esto que todo comenzó. Esta epopeya sobre el universo dentro de un agujero negro. Por cierto, en el canal también discutimos este tema. Dejo el enlace en la descripción. Se lo recomiendo. Es tan interesante como la idea de un universo dentro de un átomo. Y esta idea en sí misma también tiene ciertos fundamentos científicos. Como recordarán, todo parte del hecho de que existía una singularidad. La singularidad está presente tanto allí como aquí. No se descarta que esa singularidad funcione igual. De nuevo, partimos de un cierto punto matemático. Y por supuesto, la legendaria teoría de cuerdas permite múltiples dimensiones y sistemas internos ocultos, algunos dentro de otros, dimensiones superpuestas en un círculo interno que no pueden identificarse ni operar de forma independiente. Todo esto está científicamente calculado en la teoría de cuerdas.
Allí existe un aparato matemático serio, puedes reírte de ello, puedes hacer lo que quieras, pero es un sistema de elaboración. Por eso, si te interesa hablar sobre cómo es todo, esto funciona de acuerdo con las ideas de la gran ciencia, de acuerdo con las ideas de dónde se puede encontrar alguna confirmación, es lógico confiar en estas teorías. Al mismo tiempo, el deseo de ver orden en la infinitud de una escala cósmica es una idea muy viva y buena. Realmente existe y está en desarrollo. Por ejemplo, observemos los fractales. Mandelbrot, una vez se me ocurrió el concepto de fractales, o, como se suele decir, se me ocurrió una palabra que no es muy buena. Desarrollé esta idea de fractales, que implica que un objeto puede copiar a otro en varios niveles, y la idea de los fractales funciona en principio. Pero esto es, de nuevo, una teoría científica, y hoy sería extraño decir que los fractales no funcionan. Surgieron las ideas de renormalización de Wilson, que en 1982 le valieron el Nobel, y la invariancia de escala, pero cada una de estas ideas funciona de forma diferente. En esencia, todos estos ejemplos son de hecho ciencia real, sobre cómo el universo se copia a sí mismo en diferentes niveles, cómo funciona, y todo ha sido calculado, modelado y demostrado. Pero cuando hablamos de átomo igual a universo, no podemos hablar de tales hechos. Solo podemos hablar de que, teóricamente, esto parece similar a algo. El universo se asemeja a un átomo. En su momento existió el modelo de Rutherford, donde el átomo era como una galaxia. Todo esto está mezclado. Así, repasando los puntos mencionados, el concepto de que el universo es igual a un átomo no es científicamente exacto. Está claro que desde el punto de vista filosófico esto puede funcionar y no hay nada de malo en ello. Es más, no hay que reprimir el deseo de estudiar estos enfoques, no hay que rechazar las ideas que surgen al respecto y que uno quisiera explorar de alguna manera, pero tampoco hay que llegar al extremo de pensar, wow, hay una cara en Marte que se parece a un rostro humano, probablemente alguien hizo esa cara en Marte alguna vez. Este tipo de enfoque es, en cierta medida, perjudicial para la ciencia, pero nosotros intentamos utilizar la metodología científica para conocer el mundo. Por si acaso, les recuerdo que el canal tiene Boosty, y sería muy bueno si se suscriben a Boosty, aunque sea con una suscripción inicial. Por esto recibirán algunos beneficios que trato de ofrecerles de vez en cuando, digamos, y además apoyarán mucho el trabajo del proyecto. También muchas gracias a todos los que ya apoyan mi proyecto en Boosty. Esto es sumamente valioso, ni siquiera se imaginan cuánto lo es. Y por supuesto el video tiene una descripción, y en la descripción hay todo tipo de enlaces útiles. Bueno, creo que eso es todo por ahora. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Regularmente discutimos diferentes ideas y las analizamos a través del prisma de la física y la cosmología. Creo que esto es sumamente útil e interesante, y nos veremos muy pronto. Gracias a todos por su atención. Hasta la próxima. Les deseo todo lo mejor. Y hasta luego.